buenos días Mario, buenos días Carolina, buenos días a nuestro público televidente. Efectivamente vamos a conversar esta mañana sobre esa posibilidad o viabilidad de postergar las elecciones tanto desde el punto de vista jurídico como desde la conveniencia política. Y para ello nos acompañan esta mañana dos abogados y notarios, ellos son Alejandro Balcells y el licenciado Flaminio Bonilla. A ambos bienvenidos esta mañana. Gracias, Carmen, gracias, un gusto. Y quisiera yo empezar por el fondo del asunto. Es decir, si bien es importante analizar la viabilidad o no de posponer el proceso electoral, tendríamos como que volver a los fundamentos de esto. Es decir, ¿por qué es que existe un clamor? No podríamos llamarlo tampoco generalizado, pero por lo menos a nivel urbano, por el cual deberíamos de postergar ese proceso electoral. Algunas personas aluden a que es necesario modificar la ley electoral y de partidos políticos para irnos a un proceso electoral con nuevas reglas, porque las actuales no serían funcionales. Eso, al parecer, no es viable jurídicamente, ya lo dijo el Tribunal Supremo Electoral, ya lo dijo el CACIP también, pero me gustaría conocer su opinión al respecto. ¿Quién quiere empezar? Muchas gracias, Carmen. Antenoche que ustedes tuvieron aquí al doctor Jorge Mario García de la Guardia, de quien nos preciamos ser sus alumnos, él sí mencionó la posibilidad de la moratoria electoral. Yo estimo que definitivamente el Tribunal Supremo Electoral no lo puede hacer, no está dentro de la esfera de sus atribuciones. Pero tenemos una Corte de Constitucionalidad que lamentablemente se ha vuelto, alargando su mandato y sus atribuciones que dimanan de la propia Constitución, en un poder, en un suprapoder que ha mantenido en determinado momento y en determinadas situaciones capturada la justicia. Aquí pareciera que ellos son los que tienen la última palabra. Pero en este tema de la moratoria electoral, yo estimo que el vicepresidente Alejandro Maldonado, a la semana de haber tomado posesión, mencionó que era posible suspender por 2 meses las elecciones. Lo que sucede es que él ha estado invisible. Sería conveniente saber por qué hizo ese anuncio. Pero también, ¿por qué debemos de suspenderlas? Es que ese es el punto. Sí, de todas maneras, ya el Tribunal Supremo Electoral ha insistido de que aunque las reformas a la ley electoral fueran aprobadas en el Congreso de la República, no podrían entrar en vigencia para esta elección. Entonces, ¿por qué la insistencia y por qué ese argumento de que se aprueben las reformas y por eso postergar si de todas maneras no van a aplicar este proceso electoral? Es sumamente complejo el tema porque aquí hay dos temas, dos escenarios, dos espacios. Uno es el escenario político y otro es el escenario jurídico. En cuanto al escenario jurídico, no existe posibilidad per se de una suspensión de elecciones, porque la norma es muy clara. Ahí están puestas las fechas de cuándo deben hacerse las elecciones y se acabó. Ahora, existe, pues, o sea, realmente en el país no hay un ambiente electoral, eso. Basta ver los periódicos, basta ver las noticias, basta ver la televisión, basta hablar con el vecino. No hay un ambiente electoral. Y sí existe, pues, ciertos grupos que han dicho que hay que aplazarla 2 meses y que hay que... Pero estos 2 meses el objeto era para que las reformas entraran en vigencia y para que pudiéramos depurar el proceso e incluso para que se pudiera abrir la válvula de participación y existieran nuevas organizaciones. Pero eso no se puede. Eso no se puede. Ni siquiera se puede además, parcialmente, porque hay quienes dicen, claro, bueno, que unas se apliquen para el próximo proceso electoral, pero otras sí se pueden aplicar. Además, el proceso es un proceso dinámico. El proceso electoral hay que entenderlo y hay que tener mucho cuidado con eso. En el proceso electoral todos los días pasa algo. Todos los días pasa algo. El tribunal tiene la obligación ahorita de cerrar la fecha de inscripción de candidatos, tiene la obligación de presentar el padrón electoral ya depurado, tiene la obligación de saber con sus juntas electorales departamentales y municipales cómo están integradas y qué problemas hay, etcétera, etcétera. Es un proceso, tiene un cronograma electoral muy ajustado. Entonces, yo sí creo que no le veo yo, pues, posibilidad jurídica a que se haga. Ahora, que el ambiente político
debería generar una discusión distinta a la que tenemos, sí, pero lo que pasa, y hablábamos con esa Bonilla allá afuera, es que estamos funcionando sin un Congreso. Aquí no hay Congreso, pues, no existe un Congreso, entonces no hay debate político. Aquí el Congreso se reúne cada vez que hay antejuicio contra el presidente o el vicepresidente y se acabó. No existe más que para eso. Ahora bien, basados únicamente en quienes argumentan que se aplace el proceso electoral para poder introducir reformas a la ley. Ese argumento no va. Es decir, a decir de lo que ustedes están mencionando, ese argumento no iría. Yo ahí tengo mis bemoles. Es un clamor que la ciudadanía no quiere presentarse a las urnas el 6 de septiembre. Ese clamor es un hecho notorio, ha estado externado por todos los medios de comunicación. Yo en la estimativa que estoy haciendo en esta petición ciudadana, porque no es ningún amparo, porque aquí no hay acto que reclamar, es pedirle a la Corte de Constitucionalidad que se vuelva juez de su propia jurisdicción, como lo hizo con la sentencia del 25 de mayo del 93, con el golpe de Jorge Serrano, y como lo hizo con la ejecutoria de esa propia sentencia el 31 de mayo. El soberano es el pueblo de Guatemala, y el soberano es el que no quiere llegar a ese proceso. Entonces, habrá que presentarle. Don Quijote decía que este mundo es de los soñadores y de los utópicos, pero los soñadores y los utópicos muchas veces buscan la justicia y la logran encontrar a través de una locura de repente. Entonces yo entiendo que usted está solicitando o va a solicitar también que se aplacen las elecciones. Estoy estructurando un documento en tal sentido para que basados en esa norma constitucional de la soberanía del pueblo, basados en el derecho a petición político, basados en el derecho a petición general, basados en el artículo 268 que establece que la Corte es la garante del orden institucional, que fue lo que sucedió en el 93, y basados en el artículo 135 de los deberes y derechos cívicos. Ahora, solo plantear la moratoria no tiene ningún sentido si esto no va enlazado con que la reforma electoral se conozca de inmediato. Pero de todas maneras, volvemos al punto, aunque se conociera de inmediato, no aplicaría para este proceso electoral. Vamos a volver sobre este punto, solamente vamos a conocer con Carolina qué es lo que está opinando nuestro público televidente en las redes sociales. Adelante, Carolina. Gracias, Carmen. Así es, tenemos muchísima participación por parte de los televidentes a través de las redes sociales. Vamos a iniciar la lectura de algunos comentarios en Facebook. Le planteamos que si usted considera que sería beneficioso para nuestro país que se aplazaran las elecciones generales 2015. Estos son algunos de los comentarios que tenemos por parte de ustedes. Víctor Recinos: para mí que los partidos que creían que iban al frente sienten que lo que necesitan es tiempo para reponerse utilizando medios publicitarios. Deberíamos de ver que surge de este shock en el que está la población. Marla Elena España: analicemos las leyes y la coyuntura por la que pasamos y luego decidamos. Tenemos también la participación de Pablo Chavayán: claro, siempre y cuando se hagan las reformas. Alfredo Eduardo Orellana: lo que sería beneficioso es que juzguen a los candidatos que tienen proceso de antejuicio. Antón Vega: mientras más luego salga este gobierno, mejor para que los que quieren estar ahí se cumplan los programas de elecciones. Eric Letona: por el cambio que vamos, solamente una cosa se puede esperar de la clase política actual: que la mafia termine de gobernar. Totalmente hay que aplazar las elecciones y aplicar las reformas para oxigenar el sistema. No podemos seguir en la misma cloaca. Ervin Solís: sí, para que se reformen las leyes y se investigue a los partidos políticos. Esta es parte de los comentarios que tenemos en las redes sociales. Vemos cómo los televidentes están de acuerdo a que se aplacen las elecciones generales, pero esto únicamente si las reformas a la ley electoral y de partidos políticos se dan y se pueden aplicar para las presentes elecciones. Carmen, regresamos con usted. Gracias, Carolina. Algo que aparentemente no se puede. Por eso es que yo creo es muy importante lo de los fundamentos jurídicos. Definitivamente no lo podemos obviar, pero tenemos que volver permanentemente al punto. Es decir, aunque lograra jurídicamente aplazarse por 1 o 2 meses más, el punto está si realmente podemos subsanar o dar
satisfacción a esa demanda o necesidad ciudadana en cuanto a poder depurar nuestro sistema político para este proceso electoral. Y otra cosa, Carmen, muy importante es ¿qué reforma electoral? Porque proyectos van a haber un montón y esos hay que discutirlos, hay que generar una plataforma de discusión y de debate por lo menos. Y el Congreso no está para eso. Es que si nosotros vemos la crisis o las voces de alarma la lanza la sociedad civil, la lanzamos nosotros que estamos fuera, etcétera, pero el político como que no fuera con él. En el Congreso no pasa absolutamente nada. Ahora, hay quienes aseguran que hay una poquito más de posibilidad con este Congreso, ante la situación en la que se encuentra, de que esas reformas pasaran ahora y es mejor tener poco a nada, que con la próxima legislatura. Lo que pasa, Carmen, todos es que nuevos... no tenemos Congreso, no se reúnen, no han discutido absolutamente nada. Yo creo que desde el antejuicio el presidente no se reúne, ¿cierto? Entonces no hay Congreso, no hay una discusión, no hay realmente interés. Y además aquí hay una cosa importante, las reformas electorales, las propuestas surgen para fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, todos estamos de acuerdo. Para fortalecer y abrir a los partidos, estamos de acuerdo. Pero ninguna propuesta que yo haya visto, por lo menos, es para darle poder al elector. Si el poder es del pueblo, aquí lo que tenemos que cambiar es la forma de elección. Nosotros tenemos que saber quiénes son los candidatos, ya no tenemos que tener esas listas cerradas, perversas, que nos ponen los partidos. Y nadie está proponiendo ese cambio. Ahora Además, bien, nadie está hablando de distritos electorales. Como mencionaba el doctor Jorge Mario García Laguardia, que bien hacía referencia al licenciado Bonilla, a mí me sorprendió en la entrevista esa que concedió a las 8:45, porque es la primera vez que escucho a un ex constitucionalista, un jurista, decir que hay momentos en la vida política de un país en donde la política debe sobreponerse al derecho. Me quedó a mí la impresión entonces de que podría haber una ventana de oportunidad si efectivamente se generara un gran debate nacional sobre la necesidad de postergar el proceso electoral y que pudiera incluso buscarse una salida para el 14 de enero, porque la Constitución Política de la República establece que el presidente tiene que cambiar en ese momento. Digamos, esa es como la gran pared que encontramos en el 2016. ¿Ven ustedes viable esto? Es decir, ¿sería conveniente convocar a este gran debate nacional para finalmente llegar a una determinación sobre este punto? Yo estimo que amarrado a la suspensión de las elecciones debe ir la discusión y la aprobación con carácter de emergencia nacional, al menos de la iniciativa de ley que el viernes 26 de junio presentó el Tribunal Supremo Electoral. Ahí está legislado ya el voto nulo. Se puede establecer un artículo transitorio, estimo yo, eso lo tendrá que decir la Corte de Constitucionalidad ante esta petición, para que esas reformas sí rijan el proceso electoral, porque suspender 2 meses nos llevaría a que las fechas de elecciones sean como eran antes, que la tercera semana de noviembre y la última de diciembre. Que era, sí. Pero que los procesos de esa nueva inscripción, esa nueva convocatoria, porque la convocatoria anterior nosotros vamos a pedir que quede suspendida la resolución de la cual dimanó la convocatoria de elecciones del 8 de mayo, para que las reformas que se hagan con carácter de urgencia nacional sí entren a regir en este proceso electoral, en donde estoy casi seguro que el voto nulo va a ser mayoritario. Y ese voto nulo abre la puerta, como sucede en Colombia, que se tiene que presentar nuevos candidatos a una nueva fecha, siempre y cuando no se altere la fecha de toma de posesión, porque eso sería delito electoral. Entonces, a su saber y entender, ¿sería posible, licenciado Balcells, el poder llegar a ese acuerdo para poder abordar este tipo de situaciones y en función del bien del país y de esta demanda hacer algo más proactivo? Yo en este contexto no lo veo viable, definitivamente, y empezando por los partidos políticos. Los partidos políticos, insisto, están viendo lo que pasa en el país desde tribuna. No están jugando el partido, no están discutiendo el partido. No hay ni siquiera una propuesta clara, no sabemos ni siquiera qué piensa el líder, qué piensa el Partido Patriota, qué piensa la bancada de la UCN, qué piensa la bancada de la UNE, etcétera.
con temas muy puntuales de lo que está pasando en el país. Pero tenemos la otra situación y es que ni siquiera tenemos absoluta claridad primero de quiénes son los candidatos que se van a inscribir. Exactamente. Ya el proceso de inscripciones creo que cierra el próximo lunes, si no estoy mal. Creo que Y es está el un día amparo muy interesante, está un amparo muy interesante que ahí el licenciado Bonilla lo está patrocinando, donde señala que todos aquellos diputados que han participado en legislaturas y que han sido omisos, tú me lo corregirás, que han sido omisos en la aprobación de la liquidación del presupuesto general de ingresos del Estado, han incurrido en delito, pues, y en falta política. Esta es otra salida justamente a las demandas, porque por un lado era aprobación de las reformas a la ley electoral y por el otro no queremos más de lo mismo. Esto apuntaría al no queremos más de lo mismo. Queremos que se aplique por lo menos lo que está. Esa es, digamos, una de las clamores más importantes. Está bien que discutamos la reforma y podemos debatirla donde sea, pero ¿por qué no se aplica lo que ya está? Esa es la pregunta que hay que hacerle a las autoridades. Mi punto ahora es, ¿irá a estar en posibilidad la Corte de Constitucionalidad, habiendo escuchado a la magistrada Porras decir que este es un tema bastante complejo por los argumentos que ustedes plantean, que esté resuelto antes de que termine el periodo de inscripción de candidatos para saber efectivamente quiénes van a ser los candidatos, por lo menos a diputados para la próxima legislatura? Bueno, el número que yo había mencionado con ustedes hace 2 semanas que estuve aquí es que habían presentado su expediente 62 de los 143 que buscan reelegirse. El número no ha variado. Ahora, a mí sí me suena no lógico que ante un amparo que constituye un hecho notorio de violación constitucional en flagrancia y en forma continuada durante 12 años y que yo les hice llegar las listas de esas 3 legislaturas, en principio no me dieron el amparo provisional, no lo otorgaron, sujeto a que el Congreso rindiera el informe circunstanciado, lo cual hizo desde el domingo 21 en horas de la tarde. Ellos no podían decir otra cosa más que, es cierto, no cumplimos. Incluso aquí lo declaró el diputado Orlando Blanco, cuando Gustavo Berganza le preguntó qué opinaba él de ese amparo. Reconoció que, que ellos habían tomado un acuerdo de no conocer la ejecución presupuestaria. Entonces, si no se conoce una ejecución presupuestaria, en primer lugar están violando la Constitución, hay violación de otros 3 artículos en el Código Penal, pero lo grave es que sin haber conocido la ejecución presupuestaria, vienen y aprueban un próximo presupuesto. Vamos a ver qué es lo que pasa durante los próximos días. Yo creo que todavía no se ha terminado la discusión, hay procesos que están todavía inconclusos, vamos a esperar, sin duda en algún momento vamos a volverlos a tener por acá. Muchas gracias, licenciado Balcells, a usted, licenciado Bonilla, por habernos acompañado y volvemos con más información con Carolina y Mario.